Ya sé que hoy es sábado y es el primer directo de Instagram que voy a hacer en un sábado. Hoy voy a hablar con una escritora a la que tengo mucho interés de charlar con ella, porque ha escrito una novela que se sale de mi zona de confort lectora y que me fascinó la historia. Me estoy refiriendo a la elegida de Amira Ávil, autora que conocí también en persona gracias a la Feria del Libro de Murcia del año pasado. Así que hoy voy a hablar con Amira Ávil sobre La elegida de Mar Editor. Aquí está la novela que ha escrito, que fue ganadora del cuarto premio Villiers de Isle Adam de novela fantástica. Mira, ya he visto aquí la autora, le voy a mandar la invitación. A ver si crucemos los dedos. Otra vez te manda la invitación. A ver. Te vuelvo a invitar. Te he vuelto a mandar una invitación a ver si conseguimos mantener la conexión. Ahora, Muy buenas. muy No sé si buenas. me oyes bien. Estoy un poco en contraluz, ¿verdad? Espera, a ver si me pongo hacia acá y me podéis ver un poco mejor. Aquí me ves un poco mejor. Es que de cualquier caso tengo luz detrás por un tubo. Yo por lo menos sí te veo. Te veo bien y también te escucho Pues perfectamente. fenomenal, entonces. Bueno, pues ya vamos a empezar y ya que la gente pues se vaya uniendo cuando pueda. Y total, como Estupendo. el vídeo se quedará publicado en el perfil, porque la gente lo vea cuando lo vuelva a ver o lo vean en diferido. Ujú. Bueno, pues como es tu primera vez aquí en los directos de Superlector Alfa, pues a mí siempre me gusta empezar de la misma forma, que el invitado o la invitada en este caso, en algunas pinceladas de ese autopresente. ¿Quién es Amira Ávil o María Vila? Bueno, están un poco ligadas las dos. Amirabil es mi seudónimo. Después de escribir La leyenda de las dos piratas como María Vila, que también soy yo, eh, eh, la verdad es que sentí la necesidad de empezar a escribir novela fantástica y, y bueno, después de la recepción que había tenido La leyenda de las dos piratas y de un poco del público al que le había entusiasmado y un poco dónde me habían encasillado, para escribir la novela fantástica sentí la necesidad de crear un seudónimo, ni siquiera es un seudónimo, porque al final todo el mundo sabe que soy yo, pero es como otra faceta mía, una faceta en la que puedo o en la que intento o en la que quiero decir las cosas que realmente quiero decir. A nadie se le escapa que vivimos un tiempo en el que la censura del pensamiento políticamente correcto hace que muchas veces pues, los autores nos autocensuremos, creo que ha ocurrido siempre, pero este tiempo no es diferente. Y entonces, bueno, como a veces los planteamientos o los pensamientos que expongo pueden resultar más incómodos o en algún caso por lo menos intentar hacer a la gente reflexionar, pues dije, bueno, vamos a hacerlo a través de Amirabil, que es un poco más guerrera, podemos decirlo así, como escritora. Pues eso te iba a decir, porque aparte de que la novela de la que más adelante vamos a hablar utiliza ese seudónimo, le da la vuelta a la solapa y dice que efectivamente era tu arte ego. Tu alter ego. Sí, la verdad es que sí, es como la yo que necesita de alguna forma de ser liberada a través de la fantasía. Tradicionalmente la fantasía se ha considerado un género que se utiliza para evadirse de la realidad
y yo creo que no es cierto, que los grandes libros de fantasía, igual que los grandes libros de ciencia ficción, han sido siempre hipercríticos con la realidad. Vamos, pensemos en Asimov, pensemos, bueno, la ciencia ficción siempre lo que ha querido ha sido como mirar las cosas que están pasando y que ahora mismo son pequeñitas y llevarlas al extremo, caricaturizarlas, ¿no? A través de la ciencia ficción. Y la fantasía pasa algo parecido. Y entonces, bueno, la novela La leyenda de los dos piratas, escrita por María Vila como novela histórica, es una novela de aventuras, de amor, de pasiones, de duelos, pero realmente no pretende, no es una novela que pretenda a la gente que reflexione, no pretende nada más allá de que la gente pues de verdad disfrute y se traslade a esa época y pase un buen rato. Mientras que estas mis novelas, las dos que he publicado ya con el seudónimo de Miraville, sí que buscan un poco, hay una protesta, ¿no? De qué está pasando ahí, un poco en las dos, ¿no? Entonces, Y, no te y, y, y esto de escribir, ¿siempre has querido escribir desde siempre llevo o, haciéndolo o- toda la vida, de verdad. O sea, yo con 6 años me mandaron en clase de lengua que tenía que escribir nos mandaron a escribir un cuento y la verdad es que no recuerdo casi nada de ello. O sea, no recuerdo que me escribió la profesora. Qué dramón así en grande. Y por lo visto se lo habían pasado todas las profesoras del colegio unas a otras y se lo comentaron a mi madre. Y llevo escribiendo desde entonces. O sea, es que no he parado de escribir nunca. Me gusta inventar, me gusta imaginar otros mundos, me gusta imaginar otras vidas, ¿no? O sea, al final una vida sola es muy aburrida y lo maravilloso que tienen los libros es que vivimos tantas vidas. efectivamente? Y entonces, bueno, pues como siempre me ha gustado muchísimo leer, eh, a veces me encuentro un poco ese sentido de a día de hoy de encontrarme con gente que dice, no, y es que quiero escribir, y digo, ¿qué lees? Y ya no, yo no leo. Pues, pero es Claro, sí, sí, complicado, ¿no? porque si no lees, lo tienes un pelín complicado Pues me pasó para la hora me de pasó una cosa escribir. muy curiosa precisamente en la Feria de Murcia, de una chica que se me acercó y me dijo, no, no, yo es que no leo, yo voy a ser escritora y no leo. Que no leo porque no quiero, porque quiero ser original. Si quiero escribir algo que no haya escrito nadie. Y yo le dije, ¿y cómo sabrás que no lo ha escrito nadie? Ah, Yo si no has leído nada. Igual crees que estás escribiendo La Repanocha y estás en la prehistoria, ¿sabes? Precisamente. Entonces, igual hay que evolucionar respecto a lo claro. que se ha escrito, ¿no? Pero hombre, partiendo de la base que es muy difícil ser original en el sentido de que todas las historias están contadas y todas las historias son siempre la Efectivamente. misma historia. Creo que hay infinitos matices que se pueden aportar, infinitas formas de enriquecernos, ¿no? A través de la lectura. Bueno, también he visto en la solapa de la novela que dice que eres la secretaria de la Asociación de Novelistas de Escritores con la Historia. Escritores con la ¿Cómo, historia. cómo nace esa asociación y si hay muchos asociados en la actualidad? La Asociación de Escritores con la Historia es una preciosidad. Es un proyecto que surgió hace ya, yo creo que es 5 años, no, 4 años, vamos camino del quinto. Y surgió, bueno, pues de mano de algunos escritores importantes, ya fueran periodistas o historiadores, escritores de novela histórica, que un poco venían a decir, es que estamos aburridos de que siempre que se escriba o que se hagan películas de España o se escriba sobre historia de España, siempre seamos los malos, los que matábamos indígenas, o sea, que al final había un momento en el que nos hemos terminado por creer nuestra propia leyenda negra, que en su momento, pues fundamentalmente lanzaron los ingleses, que eran los que han escrito historia. Desde Padre Mariana nosotros no hemos tenido historias escritas de España. Todas las historias nos las han escrito, ¿no? Entonces, al final, bueno, en la etnia siempre somos los malos porque éramos una potencia importante y demás, pero quiero pensar o entiendo que no que éramos igual de malos que los demás y que había gente buena y gente mala como en todos los sitios, ¿no? Efectivamente. Y entonces, bueno, a este grupo de escritores lo que dijo fue, vamos a hacer una asociación para intentar dar a conocer la historia de España a través de la novela histórica. Y a mí me lo propusieron, me invitaron al principio del todo, pues estaba fundando, estoy también como socia fundadora. Y no, me pareció una idea preciosa y allá que me lancé. Y la idea es esa, lo que hacemos es dar ciclos, dar conferencias. Ahora mismo somos como unos 53, 54 autores. Va cambiando, a veces entramos unos nuevos, otros, mira, ya no voy a hacer, no sigo aquí, ¿no? Y tenemos autores de primerísima fila que todo el mundo conoce, como puede ser pues, Posteguillo, Almudena Arteaga, Juan Eslava, Luz Casal, perdona, Luz Gabás, bueno, es que no quiero decir una lista de nombres, Isabel San Sebastián, o sea, topsellers, porque tampoco, cada vez que digo una lista me dejo fuera gente importantísima, Pepe Calvo Poyat, es que bueno, de verdad que la nómina de autores que tenemos ahora mismo es espectacular.
y hacemos pues conferencias, ciclos, para dar a conocer la historia. Y es un proyecto muy, muy bonito, la verdad. De La hecho, verdad que sí que suena interesante. yo me lo paso como una enana, me lo paso fenomenal. Además, tenemos un ambiente maravilloso con los demás escritores y solo el hecho de poder reunirnos y hablar ya me parece que es un privilegio juntarte con grandísimos escritores de la talla de los que estoy diciendo. Y además, bueno, que el proyecto en sí es muy bonito y está saliendo muchas cosas. Así que un orgullo, la verdad. Bueno, has escrito varias novelas y esto me lleva a preguntarte que a la hora de escribir, ¿en qué piensas? En el hipotético lector o en aquello que te gustaría a ti leer? Es lo que me gustaría leer. O sea, yo escribo la novela que tengo dentro yo. Luego, ya para pensar en el lector, está la labor maravillosa del editor que tiene que proteger al lector y decir, ¿dónde vas? es un poco el editor para que está ahí y dice, sí, esto está muy bien, pero vamos a ver, pensemos en el lector. Pero yo pienso en lo que me divierte a mí y con lo que disfruto. Y yo sé que si yo no me lo paso bien escribiéndolo, los lectores no se van a pasar bien leyéndolo, ¿no? Evidentemente hay momentos de más tensión, climas, anticlimas, no puedes mantener todo el rato la tensión aquí, que es algo que cuesta un poquito entender a las generaciones actuales de TikTokers y de atención de 3 minutos, que a veces pues, tienes que tener diferentes tiempos, pero sí que siempre escribo desde la novela que me gusta a mí. Y lo que quiero escribir yo y lo que me gustaría que estuviera escrito, ¿no? Por ahí. Y yo creo que la mayoría de los autores hacemos un poco eso, contar las historias que nos gustaría leer a nosotros. Claro que para eso sois los creadores de historias. Los creadores de historias. Y hace poquito vi una película que me encantó, que es en la que sobre escritor que decía escritor. Yo lo que hago es poner personas en mi cabeza y hacer que discutan entre ellas, ¿no? Pues poco más o menos es nuestro trabajo, el de inventar dos personas y hacer que discutan entre ellos, ¿no? Es nuestra. Pero a veces, y no siempre, porque hay muchas formas de aproximarse a la lectura y a la escritura, pero a veces, más allá de contar esa historia que tenemos dentro, más allá de intentar comunicarnos con el lector, a veces sí que es verdad que hay algo que queremos contar que puede tener un poco de sensación de protesta, ¿no? O sea, a veces estás enfadado con el mundo por algo y quieres compartirlo. Bueno, yo creo que en general los escritores tenemos como un problema de necesidad de comunicación exacerbado, o sea, queremos compartir con el mundo lo que nos preocupa, lo que nos gusta, de ahí surge la escritura. Pero, por ejemplo, ya digo, en La leyenda de los dos piratas, de verdad que para mí era la novela que quería escribir, la historia. Yo he crecido leyendo a Dumas durante muchísimos años. Los tres mosqueteros fue mi novela favorita. Dumas, Salgari. Y entonces yo quería escribir esta novela de acción, de aventuras, novela histórica, con su parte de romance, porque entiendo que el romance es consustancial del ser humano, o sea, que siempre hay algo ahí, pero también quería escribir una historia de amistad, que es lo que es, y es lo que es esa novela, ¿no? A mucha gente le ha tocado, las críticas, la verdad es que las reseñas de la gente la ha tratado de maravilla, y es algo de lo que estoy muy orgullosa, pero por ejemplo en La elegida y en La sacerdotisa también hay algo de no estamos de necesidad de reflexionar, apartarme del mundo, es decir, oye, ¿podemos ver esto que está pasando con perspectiva? Las redes sociales pueden sacar de nosotros lo mejor y lo peor, son maravillosas para muchas cosas, pero para otras es verdad que de pronto elevan cualquier pensamiento a la categoría de dada lo mismo que le haya dicho Einstein o que le haya dicho un iluminado, entonces se ponen en la misma balanza. Y sí que pienso que se dicen muchas cosas por ahí que las cuales estamos perdiendo como el norte de lo que somos desde la historia, ¿no? O sea, de lo que viene a ser el ser humano, de lo que estamos siendo, de lo que hemos sido durante tropecientos años. Entonces, en esas novelas de fantasía las utilizo para tratar temas que yo creo que son muy de actualidad. Pero además no las trato dando moralina, o sea, en absoluto. O sea, yo básicamente lo que hago es lo que decía antes, ¿no? Utilizo un narrador cámara, tú lo has visto en la elegida, utilizo un narrador cámara, planteo conflictos y dejo que los propios personajes planteen sus puntos de vista, lo resuelvan y yo no me posiciono, pues es inevitable que cada uno de nosotros tengamos Sí, un punto de vista, ¿no? Pero que también es posicionado de alguna manera, sí. terminas posicionado la elegida más que la sacerdotisa, pero por ejemplo, a mí la sacerdotisa hay una cosa que me ha gustado mucho, que ha sido después preguntarle a los lectores,
oye, ¿cómo ves a este personaje? Y tener unos personajes que me digan, no, es que es odiosa, es imposible no odiarla, la has hecho para que la odiemos, ¿no? Y otros que me digan, ¿pero qué decís? Es que es una incomprendida. O sea, la putea todo el mundo, nadie la entiende. Y que tengas personas que te defiendan el libro y que den esas dos posturas completamente diferentes. Y eso para mí es un logro, porque quiere decir que el personaje es suficientemente redondo como para que la gente pueda considerarlo odioso o puedan decir, ya, bueno, pues es que no os estáis poniendo su punto de vista. O sea, que todos los personajes tengan esa dualidad de que yo al personaje tengo que entenderlo. O sea, una cosa muy complicada de los escritores es que si queremos escribir un buen libro, nosotros tenemos que entender a nuestros villanos. No vale decir, no, como es el malo y se dedica... A mí hay autores que me encantan, pero que tienen unos malos muy planos desde mi punto de vista. No es que es malo, se dedica a violar prostitutas, a no sé qué, y así lo convierto en malo, ya. Pero los malos no piensan que son malos. La gran mayoría de los malos se creen que son maravillosos. Entonces, hay que entender al villano y hay que entender a todo el mundo. Entonces, una de las cosas más bonitas de ser escritor es ese acto de comprensión, ¿no? del ser humano. No somos perfectos, nadie lo es. Hay que entender un poco a todos. Efectivamente. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de adentrarnos dentro de la elegida. Por favor. ¿Cómo surgió la novela? ¿En qué momento nació el primer chispazo, la primera idea? La novela de la elegida es una de las grandes cosas que le debo al taller de escritura al que estuve yendo, al taller Fuente Taja, el de Enrique Páez, que está relacionado con el de Fuente Taja, pero está un poquito separado. Y yo iba ahí cuando estaba estudiando la carrera, bueno, pues para perfeccionar y para estudiar métodos, y teníamos que escribir una novela, un relato fantástico, un relato. Eso era un relato. Empecé a escribir mi relato, y yo quería contar una historia que no se haya contado nunca. A ver, que es que tengo que intentar contar esto sin estropear la novela, que es complicado porque tú que te la has leído entera sabes por dónde voy, pero no quiero decirlo. Muchas veces se han contado novelas o historias o cuentos, porque ya digo que inicialmente para mí era un relato, lo que pasa es que realmente no cabía en un relato, es lo que quería contar. Se han contado muchas veces historias de elegidos, ¿no? Todas las historias de los superhéroes son historias de elegidos, de gente que por lo que sea tienen un poder especial y que tienen que, en primer lugar, descubrirlo, luego ver si ellos son o no son los elegidos y estar llamados a esa gran acción. Posiblemente para mí, de mi generación, no sé para ti, pero para mí la gran historia de elegidos sería Matrix, ¿no? El elegido, Neo para salvar el mundo. Y claro, a ti te plantean lo que siempre se plantea en todas las historias de elegidos, ¿no? Es, ¿seré el elegido? No lo sé, ¿no? Esa gran duda que surge continuamente de si seré o no seré el elegido, que por supuesto aparece también en mi novela y que aparece en todas las novelas, ¿no? De todos los superhéroes que queramos imaginar. Pero yo quería dar otra vuelta. Digo, más allá de si seré o no seré el elegido, de todas estas historias que se han contado, en las que por supuesto el público siempre sabe que eres el elegido o no. Primera cosita que me dijo, es que claro, Spider-Man duda, Neo duda, pero todos los que estamos viendo Matrix sabemos que lo es. O sea, es como los que hay que transmitir sus dudas, pero... Entonces, bueno, primera cuestión ahí, oye, ¿por qué? ¿Por qué tengo que contar siempre la historia? Vamos a dejarla esta abierta. ¿Puede serlo o no serlo? Punto número 1. Y punto número 2. ¿Y si soy el elegido por ser el elegido para algo terrible? Porque claro, en la ficción es muy fácil. Estos son los buenos, estos son los malos. Thanos es malo, los demás son buenos, pero ¿es así? En la vida real no tenemos alguien que nos dice estos son buenos y estos son malos. Y gracias a Dios quiero pensar que en la vida no están los buenos y están los malos. Aunque haya gente mala, pero no están los buenos y no están los malos, ¿no? Entonces, la línea entre buenos y malos no es tan evidente. Y cuando a alguien le dicen tú eres el elegido y eres el elegido para algo tan grande como es el caso de elegida para matar a un dios, quería meter una cuestión distinta, que es la de ¿y si soy la elegida, pero soy la elegida para algo malo? ¿O no? Es que no sé si es algo bueno o algo malo lo que tengo que hacer. O sea, no es ya si puedo serlo, sino si quiero serlo. Y entonces es una novela que, aunque es una novela de acción y una novela clásica, creo que da un punto de vista distinto a las historias de historias clásicas de elegidos, por decirlo así. Sí, la verdad que esa premisa siempre aparece en la novela de que ¿y si? Claro. Y además lo voy dejando abierto y va surgiendo, voy metiendo las dudas desde el principio y uno nunca tiene claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, o por lo menos durante mucho tiempo en la novela no lo sabes. Incluso al final podrías seguirte haciendo esa pregunta.
porque no es tan obvio. Cada uno tiene su parte de razón en el conflicto, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero dejar abierto, ¿no? Ese conflicto que quiero dejar abierto con, vale, es que no es tan obvio. La vida no es tan obvio quién es. Entonces, al final, lo más difícil que nos toca hacer cuando nos convertimos en adultos es el tomar decisiones. Y creo que es importante para el mundo, sobre todo para la gente joven. Yo creo que los adultos la pueden disfrutar muchísimo, pero me encanta también pasarla a los adolescentes que tienden a ser muy radicales en sus afirmaciones. Esto es así, esto es lo bueno, esto es lo malo, y tienen que aprender a relativizar y a ser un poco más humildes y a decir, es que podemos equivocarnos, es que no es tan obvio. Y eso nos hace a todos un poco más tolerantes, ¿no? Al final. O eso quiero pensar, ¿no? Y luego, ¿y el título era el que tenías en mente desde el principio o estuviste barajando algunos? El título era ese. De hecho, me lo pedía el libro, ¿no? El título de elegir era así. Y de hecho, ya digo, es que esta es la chispa, o sea, este es el germen. Yo leí el cuento que en el taller, entonces era como, bueno, aquí dejo tanto para explicar el adiestramiento, y aquí dejo esto y esto, y aquí vi este combate, porque no me daba tiempo a leerlo. Y cuando terminé, porque les leí como el cuento entero resumiendo partes, y bueno, aquí vi el combate, bla, bla, aquí vi no sé qué, pero me quedaba con algunas partes y algunas escenas, y cuando terminé, vi en la cara de mis compañeros que era una gran novela, que podía ser una gran novela, que había una historia ahí, porque se quedaron todos fueron evolucionando con la historia y aunque fue contada en 30 minutos, pues al final me di cuenta que había una historia ahí y es una historia que quería escribir y que llevo escribiendo mucho tiempo. Y la escribí y no la mandé a concursos, porque después, bueno, pues mi vida giró por otros lados, giró por otros derroteros, y después de escribir La elegida, de tenerla más o menos escrita, las circunstancias o lo que estaba viendo me hizo escribir La sacerdotisa. La sacerdotisa ocurre antes que La elegida, pero está escrita después. ¿Vale? Es una historia en la que yo decido contar la historia de dos personajes que salen en La elegida que ha ocurrido antes. La historia de Allende y la historia de Ney. Y la cuento antes. Entonces, de aquel momento y un poco viendo lo que estaba sucediendo, pues en el mundo, o viendo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, necesitaba escribir la sacerdotisa. Escribí La sacerdotisa y la envié a Mar Editores y quedó finalista. Y entonces fue cuando me decidí, digo, pues voy a reescribir La elegida, le cambio pues, la tuve que escribir entera, claro, porque el tono ya había cambiado por muchos años, la reescribí entera y 2 años más tarde la mandé, fue cuando ganó el premio Billy Steele de Ilea, pero la idea, ya digo, la chispa fue una idea de voy a escribir un cuento distinto. Y a la hora de poner los títulos a tus novelas, ¿cuándo los sueles poner? ¿Al principio del proceso de escritura, durante o ya cuando más o menos tienes la novela escrita? Al principio. Totalmente. Yo desde el principio le pongo un título. Otra cosa es que el título ese aguante o no aguante, se sostenga o no se sostenga. Pero los títulos yo los pongo desde el principio. Para que te hagas una idea, yo la pentalogía no la tengo escrita entera, pero yo tengo los 5 títulos ya en la cabeza. O sea, tal cual. La leyenda de las 2 piratas, yo le puse el título y la editorial me lo cambió. Pero yo siempre tengo un título en mi cabeza desde el principio. O sea, cada historia que escribo tiene su título. La que estoy escribiendo ahora mismo de novela histórica surgió a partir de un título. Luego probablemente el día de mañana la editorial me dirá, lo hemos titulado de esta otra forma. Pero en su momento en mi cabeza tenía un título que es el que le pongo yo y con el que lo guardo en Word y con el que trabajo. Y para la gente que por lo que sea todavía no ha leído La elegida, ¿con qué tipo de novelas se van a encontrar? ¿Qué les dirías? Les diría que es una novela muy fácil, muy fácil. Es una novela muy ágil, es una novela de acción, pero aunque sea una novela de acción, con acción romance, es una novela que procuro que no te deje indiferente. Que no sea que cuando la cierres no digas, sale ya está otra novela de acción, sino que me gusta que invitar a pensar a la gente. Es una novela muy rápida, por lo que he comentado antes, del narrador cámara, un narrador en el que no me digo en ningún momento lo que piensan los personajes, sino que funciona como si estuviéramos viendo una película, yo cuento la escena desde fuera. Lo que hace que además aporta el perspectivismo, un perspectivismo que a mí me gusta mucho en la novela, el que tengas el punto de vista de los distintos personajes sin que digas yo voy con este, sino que te permita el ir cambiando con quién te identificas o con quién estás de acuerdo, quién no.
algo que, bueno, que lleva haciendo el teatro desde hace, no he inventado nada nuevo, o sea, el narrador cámara es lo mismo que si cuando Lope de Vega escribe sus obras de teatro, que el hombre pues tampoco puede contar lo que piensan los personajes, aparte de los apartes, que eran más o menos socorridos. Pero creo que es una novela que lo hace muy ágil y que hace que sea muy fácil de leer para el lector actual que no está acostumbrado a leer grandes descripciones o largas. Tal. Decía algo muy bonito de mi novela, Juan Eslava Galán. Me encantó porque dijo que mi novela le recordaba a Ana Baroja, por Dios, en el sentido de que dice, da la sensación de que escribes el diálogo y la novela luego alrededor. Y es así, mi novela fluye, y digo, esa sensación es perfectamente correcta porque es así. Yo imagino los diálogos, las escenas, ¿no? las conversaciones, y luego creo la imagen alrededor. Intento dar unas pinceladas de decorado para que sintamos, para que podamos tocar, para que podamos ver, para que podamos sentir y no se convierta en algo abstracto. Pero para mí lo que el núcleo por eso de la novela son los diálogos. Entonces al final son novelas muy rápidas, por eso, porque estás viendo a los personajes hablar ellos y presentarse ellos, ¿no? Sin que de yo como son. Así que creo que yo animaría a la gente a leerlas un poco por eso, porque tiene acción, se lee muy rápido y porque les va a ayudar, les va a dar, hacer reflexionar sobre algunas cosas que están pasando a día de hoy. Yo creo que la novela, si tuviera que elegir qué temas de la actualidad se tratan en la elegida, creo que más allá del tema de la guerra de sexos que aparece, del tema del machismo y el feminismo que aparece, del tema de... Puedes hablar de la aproximación al machismo y al feminismo en diferentes partes del mundo que aparece. No es lo mismo pues, la preocupación que podemos tener aquí ahora mismo por el lenguaje inclusivo que la preocupación que tienen en según qué países del mundo musulmán de si puedo entrar en un sitio o no, si tengo que llevar el burka o si puedo bajar a la piscina o si puedo entrar a un restaurante. Entonces hay una diferencia ahí, incluso si pertenezco a otra persona, ¿no? Que es algo tan brutal como eso. Entonces, quiero aportar un poco también ese perspectivismo que a veces se nos olvida a la hora de decir, bueno, es que hay que hacer estas grandes gestas. Bueno, vamos a ver, ¿dónde está el conflicto real? Entonces, bueno, pues sí que trato también un poco ese más... Pero igual que la sacerdotisa, el conflicto está muy centrado en el machismo y el feminismo. Aquí hay otros temas que también quiero trato, ¿no? El tema de la manipulación. El cómo manipulamos las historias a donde queremos, ¿no? La manipulación, cómo nos dejamos manipular, lo difícil que es pensar diferente. Al final, en el mundo en el que tenemos, en el que al final toda la información está sobrepuesta y en la forma de contarla y el discurso siempre es el mismo y hay una serie de cosas que directamente nos generan rechazo. Y luego hay otro tema que también quiero tratar, que posiblemente sea el tema central realmente de la elegida, que es el de si los fines justifican los medios, ¿no? El verdadero conflicto, y yo creo un poco entre los dos bandos, no es tanto los fines como los medios, ¿no? Los medios que emplea uno y los medios que emplea el otro. Y entonces surge la eterna duda de si los fines justifican los medios. Hay medios que es evidente que son los que sean lícitos, sino que son... Perdón, hay fines que no es que sean lícitos, es que son fines que todos entendemos, o casi todos en la sociedad actual, que son dignos de protección y que hay que luchar por ellos, pero el tema es hasta dónde puedo vulnerar derechos que no con esa lucha, ¿no? Y entonces creo que es un tema muy de actualidad, muy de actualidad. Y por eso creo que invito a que la elegida, pues al final es una novela que la pueden disfrutar tanto los adolescentes, los que buscan esa acción, esa aventura, esa protagonista guerrera, o como aquellos que buscan pues, darle un poquito una vuelta a la realidad, ir un poco más allá. Bueno, yo creo que ya te comenté que esta novela pues, me permitió salir de mi zona de confort, pues que me encantó. Y aparte que una novela, poco de las que digo yo, porque son breves, porque no tiene, realmente no tiene muchas páginas, pero me encantó todo lo que se contaba en la elegida. Pues muchísimas gracias. Y bueno, sabes que para mí el hecho de que un lector como tú le gustara mi novela, sabes que siempre es un orgullo. Para los lectores siempre, para los escritores siempre hay algo maravilloso, que es que cada vez que te lean, ¿no? Cada vez que te leen, los lectores llevan a la vida, dan vida a los personajes, esos personajes que cuando cierras el libro se acaban, cuando terminas de escribir y lo mandas, se acaban, ellos vuelven a nacer y vuelven a vivir cada vez que alguien los lee. Entonces, para mí siempre es algo muy bonito que la gente lea mis libros, pero luego es precioso cuando alguien pues, te escribe y te dice me ha gustado esto, me ha gustado esto otro, ¿no? Entonces, bueno, al final
yo te agradezco la oportunidad además que nos das de dar a conocer lo que hacemos, pero de verdad que para mí fue muy importante el que te gustara esta primera aproximación a la fantasía que has hecho, que es una fantasía un poquito diferente, pero esta aproximación a la fantasía que has hecho a través de mi libro. Muchas gracias, Kiko. Bueno, y ahora centrémonos ahora un poquito en los personajes. Venga. ¿Sigues a la hora de crearlo, sigues algún proceso determinado o lo que surja de la mente? ¿Cómo creas a los personajes? Los personajes los suelo crear, o sea, me salen solos, ¿no? Van unidos a la historia. Los personajes de alguna forma tienen su historia y entonces van surgiendo los otros personajes. Tienes un protagonista con su historia y los otros que cada uno pues, a su vez va teniendo su historia y se van entremezclando, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo gané el primer premio literario así más o menos importante, el de José Luis Castillo Puche con El tren, yo recuerdo que me llamaron por teléfono y yo lo había escrito con seudónimo y me dijo, no, pero te llamamos para decirte que has ganado el premio José Luis Castillo Puche. Y yo, ostras, claro, me quedé sorprendida porque, bueno, yo lo había mandado allí y no daba, no sé cómo suele ocurrir los estos. Además, de verdad que era mi primer premio literario. Y estábamos los del jurado discutiendo sobre si el libro, que nos gusta hacerlo, sobre si se había escrito por un hombre o una mujer. Y me decía yo, que estaba en el jurado, pero me llamó uno de los profesores de instituto, me decía yo que estaba en el jurado, estaba casi convencido de que era una mujer, porque los personajes femeninos son más redondos. Y aquello que es indefectible, que es una realidad y que está clarísimo. Yo trato mucho a mis personajes femeninos, tengo muchos personajes femeninos muy diferentes. Hemos venido de una época en la que el personaje femenino era un rol en sí. O sea, si pensamos, por ejemplo, en series de cuando yo era jovencita o cuando era niña, como pueda ser el equipo A, ¿vale? Si os acordáis, en el equipo A estaba Aníbal, que era el cerebro, ¿vale? Fénix, que era el guapito que hacía de actividades sociales, Murdoch, que era el piloto que estaba medio loco, M.A. Barracus, que era el tío duro que llevaba la furgoneta y el brazo armado, y la chica. Y la chica era un rol en sí, como puedes decir, el tipo duro, ¿qué tal? La chica, ser chica era un rol en sí. Era como si todas las chicas tuvieran el mismo patrón, o sea, como si solo hubiera... Perdona que está pasando una ambulancia. Como si Sí, la escuchamos la ambulancia pasando por ahí. Totalmente. Digo que al final era como si el ser mujer solo hubiera un rol posible. Entonces algo que me ocurre a mí siempre, es que trato, claro, evidentemente yo no pienso que la vida sea así y creo que gracias a Dios ya tampoco nadie lo ve así. Uno entiende que hay muchas de las mujeres pueden ser muy diferentes, que no hay un rol de y esta es la mujer y la mujer es así, ¿no? Pero en su momento, después de escribir, sí que es verdad que mis personajes femeninos eran personajes muy redondos, con muchos matices, con muchos enfoques distintos del alma humana, y posiblemente los masculinos eran más planos, en el sentido de que eran como, pues, yo no llegaba a profundizar tanto en ellos. Cuando escribo La elegida les encanta, pero me critican que mi protagonista es un poco plano. Entonces, a raíz de aquello, yo dije, no, mis personajes masculinos van a ser redondos también. Y en el caso de La elegida me pasa algo muy curioso. Y es que todos los personajes masculinos, y a la sacerdotisa también, están inspirados, luego evidentemente necesito cambiarlos, en mis alumnos, en diferentes alumnos míos. Entonces voy cogiendo, luego los femeninos sí que voy cogiendo, siempre coges de aquí, de allí, ¿no? De todos, ¿no? De los femeninos también. Pero los femeninos me resulta más fácil entrar en mi propia alma y es una cosa que también hago con los masculinos ahora. Pero al principio, para tener claro y que fueran distintos y que se los pudiera reconocer por su forma de actuar, que es lo que tiene que ser un personaje tienes que ser capaz de reconocerle por su forma de actuar. Y hay un momento en el que tú al personaje lo creas y ya no lo puedes dirigir, porque el personaje ya es como es. Y si haces algo que él no haría, chirría. Entonces, desde el momento que el personaje ya está creado, ya el personaje toma su camino. Me ayudaba a eso, decir, mira, pues en él, fulanito. Para este, bueno, es que además tenía un alumno maravilloso, el personaje de Enger, es que ese sí que es verdad, que es un alumno mío, tal cual, y de hecho yo cuando salió La sacerdotisa, porque en La elegida sale menos el personaje de Enger, pero en La sacerdotisa sale muchísimo, yo le cogí, le regalé el libro y le dije, mira, muchísimas gracias por tu aportación, porque a mí ese personaje me apasiona y eres tú, ¿no? O eres tú, era él cuando yo le daba clase, que era segundo de la ESO, ahora ya doy clase a mayores, y ahora él ya es mucho mayor, pero era claro, el esbozo de persona que empezaban a ser, porque claro, el segundo de la ESO todavía, o sea, con
con 14 años todavía no son Ujú. hombres. Pero hay un personaje masculino que no está basado en mis alumnos, solo uno. Pero el resto sí. Y entonces, bueno, pues eso, intentaba coger sus caracteres para inspirarme, ¿no? Y para ver cómo reaccionarían y demás. Pero lo que te decía también antes, los personajes van unidos a la historia, ¿sabes? La historia de los personajes. Entonces, eh, los nombres puedes inventártelos de una manera u otra, pero los personajes y la historia son unos, ¿no? Tienen que Ujú. ser como tienen que ser para la historia. Pues ahora hablemos, quería preguntarte sobre Ileya, la protagonista. ¿Con qué Mm. característica de ella te quedarías? Y Leia para mí ha sido un personaje muy difícil de hacer. Porque es un personaje tremendamente fuerte, salvaje, mortífera, letal. Y sin embargo, quería mostrarla frágil y vulnerable. Es algo que intenta hacer toda la novela. Para mí es un personaje muy difícil de hacer. Es una antiheroína porque eh, es muy débil desde el punto de vista de dejarse llevar, o sea, le asusta al mundo, no sabe nada del mundo y por lo tanto es muy manipulable. Entonces, posiblemente podrías decir que ella es manipulable. O sea, sería decirte con qué característica me quedo con esa idea de la manipulación. Pero también es una idea que quiero dejar en el libro, que es cuanto menos sabemos, más fácil es manipularnos, ¿no? A medida que te educas, vas teniendo tus puntos de vista, que es una cosa que creo que es importante transmitir a la sociedad. ¿Para qué sirve estudiar humanidades, señores? Bueno, pues para que no nos manipulen, al final. Es un poco la idea, ¿no? Para que podamos tener nuestro propio pensamiento, para que podamos defender nuestras ideas y que tengamos los recursos y una forma de hacerlo. Entonces, el personaje de Ileya es un personaje lleno de contradicciones. Un personaje contradictorio entre la dureza y la resistencia más salvaje, sobre todo resistencia, una fuerza y un espíritu increíbles y a la vez una fragilidad que ha hecho que para mí sea un personaje muy difícil de llevar a cabo, de intentar transmitir. Luego también comentar que con la elegida resultaste ganadora desde el cuarto premio Billy y Adam, de novela Villiers fantástica. de novela fantástica. ¿Qué recuerdas de ese momento cuando te dijeron que te llevabas el premio? ¿Te lo creías? ¿No te lo creías? ¿Cómo fue tu reacción? Pues la verdad es que la verdad es que me hizo muchísima ilusión. No sé qué me, si es que de verdad no sé qué me hizo más ilusión, si la vez que hice cuando quedé finalista con la sacerdotisa, que fue como también tal, que ya cuando dije voy a intentarlo con la elegida, ¿no? Eh, la sensación siempre que te dicen que has ganado un premio es decir, jo, qué guay. También te digo que si no creyéramos en tu novela, o sea, hay una parte de ti que siempre la cree en tu novela y que casi es como cuando fallan los premios dices, pues nada, este no lo he ganado, pues ya está, ¿no? Que es lo normal, porque a día de hoy hay tantísimos, se mandan tantísimos manuscritos, hay tantísima gente que escribe, no perdamos de vista que se publican más de 80.000 libros al año, ¿vale? En un país que es de los que menos leemos, ¿no? Entonces, evidentemente el ganar un concurso literario fue espectacular y el ganar Villiers de Adam, que además ya lo conocía porque había ganado hacía 2 años Javier Illar con el Templario, con 1412 creo que es, sobre la Orden del Temple, pues me parecía espectacular. Entonces la verdad es que se me ha dado muchísima alegría, es un subidón como la necesidad de coger y de contarlo y de decírselo a todo el mundo y de compartirlo. En este caso, pues la verdad es que más aún porque para mí era muy especial esta historia y quería darla a conocer. La verdad es que fue una alegría, de verdad. Cuando me dijeron eso, porque digo, ahora sí, porque antes quedé finalista, pero ahora sí, esta vez sí. Fue una alegría muy grande, la verdad. También te quería preguntar, y esta pregunta es por si alguien que nos está viendo pues está empezando a escribir o tiene algo escrito y está buscando pues alguna editorial, pues ¿cómo llegaste a Mar Editor? Bueno, el caso de Maritor fue a través del concurso. O sea, yo sí que les Ah, diría a la gente, porque oye, primero llega a Maritor, ha sido a través del concurso los dos, porque de hecho mi editorial en teoría es Planeta, ¿vale? Y de hecho tengo pendientes, o sea, lo estoy escribiendo también para ellos, sigo trabajando con ellos, ¿no?
lo de mal editor fue porque realmente, bueno, pues, en su momento, la ETA, yo les envié la sacerdotisa a Planeta. Planeta, la serie con los que yo trabajaba, no tenían sección de fantasía. Y bueno, bueno, pues a ver si lo mandamos a fulanito, si lo mandamos a vengadito. El mundo de las editoriales, para alguien que está empezando, le diría que es tremendamente complicado. Cuando yo mandé la leyenda de los dos piratas a Planeta, tardaron más de 2 años en contestarme. O sea, yo ya lo había dado por esas cosas que dices, bueno, yo lo mando a Planeta, pues no me ha vuelto a decir nada. Pues ya está. Y de pronto se pusieron en contacto conmigo. Es así, ahí sí que no me lo creía, porque fue mucho antes que todo esto, que fue como impresionante cuando me dijeron que me lo querían publicar. Y luego, pues lo que hice fue, pues bueno, pues lo voy a mandar a editoriales, a concursos, ¿no? ¿Qué es lo que yo le diría a la gente que hiciera, ¿no? A los que están escribiendo? Por supuesto que lo trabajen, por supuesto que lo corrijan, ¿no? La labor de corrección es importantísima. Luego las editoriales hacen su labor de corrección y cuanto más grande es la editorial, más filtros suele pasar, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que les diría que corrijan, que corrijan muchísimo, ¿no? Que lo dejen estar, que lo guarden, que le den un tiempo y que lo vuelvan a leer mucho tiempo después. Y luego, a día de hoy, tal como está el mercado editorial, yo les animaría a que lo mandaran a concursos. Porque las editoriales, muchas de ellas no están cogiendo manuscritos. Me da un poco de pena en ese sentido, digo, porque al final la labor de la editorial precisamente es leerse todos los manuscritos y discernir qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Y ahora mismo yo creo que las editoriales están publicando de los autores que ya tienen y es muy difícil entrar. Y entonces lo que hacen es que las grandes editoriales, los 3 grandes grupos editoriales, tienen como su parte de autoedición. Entonces tú te autoeditas y si el libro funciona y funciona en internet, entonces te lo editan los grandes. A mí me parece que esa no debería ser la labor de los editores. Las editoriales más pequeñas tienen la dificultad de que no tienen medios, entonces pueden apostar por muy poquitos libros al año. Si tú estás dispuesto a publicártelo tú tal con su ayuda y tal, pues puedes conseguirlo, pero que te lo publiquen ellos, sacan muy poquitos al año, con lo cual yo animaría a la gente a participar en concursos, porque yo creo que es ahí donde te van a leer y te pueden descubrir. Un buen consejo para los que están empezando a escribir sus... No, Eso. incluso para mí, que siempre digo que tengo la intención de escribir una novela, pero que no me termino de afianzarme en esa idea o de ponerme, A ver, mejor dicho. por un lado, te diría que es normal, porque tú eres un grandísimo crítico. Y lo primero que hay que hacer para escribir es apartar al crítico. Si tú escribes y dices, uy, no, esto no, uy, no, esto no, uy, no, esto no, nunca escribes. Tienes que decir, uy, no, me da igual, sigo. Uy, no, vale, no me leo, escribo. Y luego, una vez que has terminado de escribir, ya sacas al crítico después para hacer correcciones, ¿no? Pero luego también te diré que, sabes, que nos estamos necesitados de lectores. ¿Sabes? El hecho de que tú sigas leyendo nos parece maravilloso, así que mientras seas lector también, el resto de los escritores también te estamos súper agradecidos. Pero sí, si quieres lanzarte a escribir, como profesora de taller de escritura, apartas al crítico y sueltas. Porque si no, no. Vamos, a mí también pasa eso. Yo cada vez que yo soy profesora de lengua y literatura, y cada vez que, claro, yo me cojo, me vuelvo a leer para explicar a los niños, me vuelvo a leer otra vez Crónica de una muerte anunciada, y yo estoy meses sin poder volver a escribir. ¿Cómo voy a escribir algo después de leer Crónica de una muerte anunciada? ¿Cómo vas a escribir? Entonces, claro, literatura universal, lees a Delibes, que por cierto, a tus lectores y a los que te escuchan, hay un mundo maravilloso de los grandes. Tendremos a olvidar, de vez en cuando se puede coger, entre todas las lecturas estas del año, se puede coger, aparte de los que, el bestseller, el que no es bestseller, de los que podéis meteros en vuestra lista y leerme un clásico. Un clásico del realismo, que son un poco más tostones, pero es esto del boom hispanoamericano, o del Ibes o de todos estos, son maravillosos y que de vez en cuando habría que darles una oportunidad porque son siguen siendo maravillosos, da igual cuando los leas. Pero es esto, para poder escribir es importantísimo que hagamos eso, ¿no? Que hagamos esa labor de voy a aparcar el crítico y mirar hacia adentro y contar la historia que quiero contar. Bueno, y creo que ya lo has dicho antes, porque ahora te quería preguntar si estabas trabajando algún proyecto literario nuevo. Estoy Y creo que... trabajando, o sea, es que mi problema muchas veces me escribe la gente, dice, tengo una idea, ¿quieres que te la cuente? Y digo, no. Digo, sí, de verdad, si yo no escribo más, no es por ideas. La verdad es que a día de hoy, igual el día de mañana se me acaban, pero yo tengo un montón de ideas en la cabeza. Yo tengo pendiente escribir las otras 3 de La elegida.
¿vale? Vale. La sacerdotisa, la elegida, tendría la asesina, la guardiana y la diosa, me quedan 3, que las tengo enteritas aquí, pero no tengo tiempo para escribirlas. Estoy escribiendo ahora novela histórica que se lo debo hace un montón de tiempo a Planeta, que les debo mi novela histórica. Lo que pasa es que la novela histórica, en La leyenda de los piratas, tardé 20 años en escribirla. Esta me propongo tardar menos de 20, pero la novela histórica es muy compleja por toda la labor de documentación que hay que hacer. Y luego es que además yo tengo 3 trabajos, además de escribir. Con lo cual, y tengo niños y tengo, Claro. con lo cual escribo cuando puedo. O sea, en algún momento de mi vida igual debería cogerme un año sabático y decir, mira, hasta aquí, y me dedico a escribir, pero ahora mismo escribo a ratitos, entonces voy muy despacio. Pero sí, estoy con un proyecto de novela histórica ahora mismo, y la verdad es que me hace mucha ilusión. Este año fundamentalmente lo que he escrito ha sido relatos, he publicado dos relatos como editor, y va a salir otro relato mío de la Asociación de Escritores con la Historia. Así que tengo, fundamentalmente este año he escrito relatos, pero estoy ahí con mi novela sobre la Edad Media en este caso. Así que estudiando mucho y escribiendo cuando puedo. Eso porque realmente hay muy pocos autores que se puedan permitir, digamos, el lujo de vivir exclusivamente Muy de lo que pocos, escriben. muy pocos. Incluso los que viven de lo que escriben no viven solo de lo que escriben. Viven de lo que escriben, de las conferencias, o sea, de las charlas que das después, viven de publicar, o sea, la mayoría de publicar artículos, o sea, que puedan vivir de sus novelas, por decirlo así, muy poquitos autores en España, muy poquitos. Ya lo digo, y además ha habido un cambio también en el mundo editorial. Antes un bestseller, pues no sé cuántos ejemplares vendía, ¿no? Y ahora si tú haces o sea, si tú sacas una tirada y vendes 10.000, ya es una pasada porque los libros duran muy poco en cartel. O sea, tienes que tener en cuenta que con 80.000 libros al año, esto implica que a la semana lo que tú has escrito ya es viejo. Y las propias, y hay un canibalismo de las propias editoriales, yo ya saco esto y esto ya ha pasado. Claro, entonces al librero se le pone muy complicado, porque el librero cada semana recibe 20 libros distintos, con lo cual no puede guardar un libro que ha salido hace 2 semanas si no se ha vendido mucho en 2 semanas. Entonces, si tú no has conseguido vender las primeras 2 semanas, tu libro desaparece. Y es una, de verdad, es una dificultad salvaje. O sea, tenemos demasiada cantidad, o te diría casi, de literatura al año. O sea, debería igual, si publicar un pelín más despacio, el lector tendría tiempo para asimilarlo. Pero al final es un poco una vorágine y bueno, mientras que los lectores lo sigan comprando, pues entiendo que así todos lo seguirán haciendo. Pero sí que es verdad que es muy complicado desde ese punto de vista el mantener el ritmo del mercado editorial, que hace que cada 2 semanas los libros se han vuelto viejos. Entonces, por eso para mí es tan bonito que después de tantos años, que la leyenda de los piratas se publicó en 2017, que la gente la siga leyendo, siga publicando reseñas. O sea, para mí eso es un logro que ya te puedo ni decir, o sea, más que otros muchos. O sea, es decir, el que la gente la siga leyendo tanto tiempo después es algo espectacular. Y la verdad es que sigue funcionando. Y yo espero que de alguna forma la gente que se aproxime a la elegida y la gente que se aproxime a la sacerdotisa los puedan convertir en un libro de recomendar, de comentar, porque al final lo que hace que la gente, yo creo que lo que hace que la gente lea menos, aunque yo creo que la gente está consumiendo menos ficción en general, la gente está leyendo menos, eso es indudable, la gente está viendo menos cine, igual también es indudable, y las series, que ha sido lo que ha sido, funcionan muy bien, pero funcionan muy bien a nuestra edad. O sea, la gente joven tampoco está viendo series, ven TikToks, insisto, de minuto y medio, entonces ni cómics, ni libros, ni series, ni películas. El consumo de ficción se está viendo muy mermado por vídeos de un gatito dando una pelota, ¿no? Entonces pienso que la sociedad necesita consumir ficción. Y entonces y lo que le ocurre con los libros es que es algo muy solitario. Porque tú por lo menos una película la ven varias personas juntas, y entonces se convierte en algo social. Una serie pues es un fenómeno que la gente va viendo la serie y la va comentando. Pero claro, el libro es algo solitario, pero deja de serlo en el momento en el que lo leen varios.
y entonces el libro se vuelve algo que disfrutan. Yo he comprobado que los niños se enganchan a la lectura, o los jóvenes se enganchan a la lectura cuando de pronto se empiezan a pasar ellos los libros, ¿no? Es como, este libro me ha gustado todo, te lo lees tú y estoy esperando a que se lo termines para comentar, venga, acábate lo que quiero comentar esto. Y es muy bonito la lectura conjunta, creo que es el futuro de... Y pienso que La elegida es un libro muy dado para lectura conjunta, para Sí, comentar, para ir diciendo, oye, ¿tú qué piensas de esto y por dónde lo ves? Y sí, es, yo pienso igual que La elegida puede ser una muy buena eh, una muy buena propuesta para la lectura compartida de estas y de recomendar. mm, E incluso te voy a decir para volver a leer más veces. Que por cierto no lo descarto volver a leerla en algún momento. pues si yo te la agradezco, Kiko. Yo desde ya sabes que yo estoy, me tenéis aquí. Si en algún momento a alguien le apetece un club de lectura y demás y no estoy muy lejos, me encanta. De verdad, si algo que me gusta son los encuentros con los lectores, con lo cual pues estoy abierta en la medida de lo posible a acercarme a clubes de lectura y a comentar con ellos, ¿no? Porque de verdad que creo que es algo precioso cuando, lo que te decía al principio, ¿no? Cuando la gente lee tu libro y les da una vida a tus personajes y luego observas, ¿no?, la interpretación de cada uno, de la lectura que cada uno ha dado de un personaje. Algunas veces te escribe algún lector y te dice, oye, ¿esto es así o es así? Y digo, no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿No? O sea, digo, mi lectura es una más al final. O sea, al final, como decía Humberto Eco en su obra La obra abierta, al final yo escribo, pero todos esos huecos los rellenáis vosotros y los personajes los termináis de hacer vosotros. Cada lector termina de escribir el libro, que es lo que hace preciosa la lectura respecto a otras formas, ¿no? La historia cada uno termina de contarla. Y lo que te comentaba al principio también, de que al personaje de Allende en La sacerdotisa tuviera personas que lo leyeran de una forma y personas que lo vieran de otra completamente distinta, y estar sentada con gente que me defiende, ¿no? Es que Allende no, Allende es, y me encanta, porque digo, sí, pues es perfecto, porque también es tu Allende, y es mi Allende, y es algo que es muy bonito, y me gusta muchísimo esa interactuación con los lectores para ver cómo lo sienten ellos y cómo lo ven, ¿no? Es algo muy Y bonito. ahora, y ahora como para ir terminando, como última pregunta por mi parte, siempre termino de la misma forma. Y ahora en estos días con más motivo, estamos en verano, en pleno verano, y en teoría pues se dice que hay más tiempo para leer, así que ¿qué recomendación harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Y no puede ser mío, ¿no? No, la elegida también puede ser. La alegría. Sin duda para el verano yo recomiendo La elegida. Lo que pasa es que se lo van a leer en 2 días. No es una de esas lecturas de verano. Yo lectura de verano sí que recomiendo totalmente, más por la temática, por el grosor, La leyenda de las dos piratas, porque es una novela de estas tiene casi 1000 páginas, son 960, o sea que es una novela de verano, pero de estas que la gente luego dice, es que me he enamorado de los personajes y me da muchísima pena que se acabara, o sea, me han faltado páginas, habría disfrutado, quería que siguieran, quería seguir sabiendo lo que les pasaba, ¿no? Pero ahora yo ahora mismo estoy leyendo, te puedo contar lo que estoy leyendo. Estoy leyendo El juglar, Ujú. de mi querido compañero Antonio Precenares, que me está gustando muchísimo, que te cuenta al aficionado la vida de los que escribieron el Cantar de mi Cid. Además es muy bonito porque, como todo, desde el punto de vista de literatura, está firmado por Perabat, pero todo el mundo, pues todos los filólogos, o la grandísima mayoría de los filólogos, piensan que Perabat es el copista, que se escribió 200 años antes, por algunas referencias, cosas que están pasando. Y Antonio Pérez de Henares lo que hace es imaginar que son 3 generaciones de juglares, son abuelo, padre e hijo, y que Sí. uno vive las historias con el Cid, se las cuenta al otro y el que está escribiendo es el último. Y me parece muy bonita, me has dado un recorrido precioso por la historia de España, me está gustando muchísimo. Y luego, bueno, yo es que soy para según de cosas, yo siempre recomiendo que de vez en cuando, lo que os decía, de cara al verano, pues le deis un tiento a algún clásico. Eh, yo todos los años me leo alguna novela del realismo, Ujú. pero eso todo mío. Este año todavía no sé a cuál le voy a dar la oportunidad, pero tengo también muchas ganas de leerme las sonatas de Valle Inclán, que es lo que voy a leerme cuando acabe con el juglar. Así que esas son mis propuestas. Y luego, por supuesto, para leer
Es una cosa que ha sido novelas para leer que a mí me han encantado, aunque no sean así de las últimas cosas que han salido, sino que me encanta La ladrona de libros, lo recomiendo siempre. Y de libros así gorditos que llevan un tiempo leérselos. Y si queremos ponernos algo más dramático y algo más trágico, sí, con una visión un poquito más pesimista de la sociedad, Ensayo sobre la ceguera de Saramago es otro libro que hay que darle otra vuelta y leerlo, porque también me ha entusiasmado. Pero bueno, ya os digo, y cualquiera de los grandes de Iberoamérica, al señor Vargas Llosa, La ciudad de los perros, os lo recomiendo a todo el mundo. Y por último, porque me la volví a leer otra vez el otro día y ya digo que me dejó volverse a leer Crónica de una muerte anunciada, tal cual, total. Pero bueno, así como digo, como de lectura más actual, yo os recomiendo la de Antonio, que la estoy leyendo ahora. No sé cómo terminará, o sea, que si el final lo desgracia, mi querida Charlie, pues no lo sé. Pero ahora mismo lo estoy disfrutando muchísimo. Muy buenas recomendaciones. Pues nada, pues ya por mi parte ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que nos está viendo en directo y tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, pues animarle a hacerla, y si no, pues lo dejamos aquí. Y si no, pues un feliz verano para ti, Kiko, que tengas un verano estupendo, lleno de libros. Ya iré viendo lo que estás leyendo, porque ya te voy siguiendo por ahí. Y nada, pues como decían en el barroco, se saludaba así, salud y consonantes, ¿no? Se deseaban los unos a los otros buenas consonantes para que rimaran bien. Así que yo os deseo un verano lleno de letras. Igualmente. Pero como no veo ningún comentario ni pregunta, pues lo dejamos He visto aquí. comentarios de buenas tardes, por eso, de buenas tardes, y se los deseo igualmente a Vicente y a todos los que se han estado conectando y demás. Pero como no veo preguntas, por eso te mando un beso muy grande y a los oyentes también. Y nada, estamos en contacto. Estamos en contacto. Ha sido un placer charlar contigo y nada. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Bueno, hasta aquí este directo de hoy. La semana que viene, otro directo más. Mientras tanto, seguid leyendo, disfrutad del verano y disfrutar de la literatura.